Muchas bendiciones en este día tan hermoso. En esta mañana, en esta hora tan preciosa que Dios nos ha regalado, nos da el privilegio de poder estar aquí frente a usted, frente a todos los que nos escucharán, porque yo sé que Dios pone siempre en los corazones la necesidad de escuchar de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que como hermanos en Cristo, los que ya estamos en el camino, aún necesitamos día a día alimentarnos del Señor Jesús y de su palabra y de su Espíritu Santo. Nosotros como cristianos en todo tiempo, dice la palabra de Dios, que debemos de estar llenos de ese poder, de esa unción del Espíritu Santo de Dios. Y a los amigos que aún no conocen de Dios, a los amigos que quieren acercarse a Dios, porque ya Dios ha puesto en sus corazones el acercarse a Él por X razón. Puede ser por una necesidad, puede ser porque quieren un milagro de parte de Dios, porque quieren conocer, porque simplemente quieren conocer más de Dios, quieren conocer los misterios de la palabra de Dios. A esos amigos que muchas veces les atrae, que les llama la atención, ¿por qué estos cristianos hablan de esta manera? ¿Por qué estos cristianos dicen estas cosas? ¿Por qué ellos en qué se basan? Déjame decirte, amigo, que nosotros nos basamos siempre en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nosotros todos podríamos decir globalmente le llamamos Biblia, a ese libro sagrado, ese libro que de allí, aunque lo niegan muchas personas, de allí todos los más inteligentes que han habido en la tierra han estudiado este libro y han encontrado allí la sabiduría de Dios. ¿Por qué buscan la sabiduría de Dios? Porque la humanidad quiere ser grande en su manera de pensar, quiere atraer a las comunidades, quiere atraer a las personas, quiere atraer al público, ¿verdad? Quiere llamar la atención del público con tanta sabiduría. Pero cuando nosotros realmente queremos buscar la sabiduría de Dios, es porque queremos y deseamos poner en práctica la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos dar a conocer de la palabra de Dios, es porque sabemos que hay alguien a quien Dios quiere hablarle. Hay alguien que está necesitando de Dios. Hay alguien que está realmente queriendo encontrar cuál es el camino, en qué entrada me meto, si me meto en la entrada equivocada, a dónde llegaré, y si encuentro en realidad el camino correcto, a dónde llegaré también, ¿verdad? Porque todos en algún determinado momento pensamos, si agarro este camino, esta carretera, ¿hacia dónde me llevará? En nuestra humanidad nosotros tendemos, ¿verdad? Tenemos esa tendencia a escoger nuestros propios caminos, ¿verdad? Los caminos que a nosotros nos parecen muy hermosos, ¿verdad? Lo que a nosotros nos parece atractivo, eso escogemos nosotros. Pero nosotros sabemos que podríamos tener todos o tomar los caminos más hermosos a nuestra apariencia, ¿verdad? A nuestro parecer. Tenemos esa opción de tomar los caminos que nosotros veamos y nos parezcan preciosos o hermosos, o que más adelante encontraremos algo fructífero para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Pero nosotros muchas veces nos equivocamos. Nos equivocamos porque nos dejamos llevar por la apariencia. Pero déjame decirte en esta hora que Dios nos aconseja a nosotros en todo tiempo. Dios nos dice a nosotros que no debemos dejarnos llevar por la apariencia simplemente, sino que debemos de conocer a profundidad. Debemos de ver, como dice la palabra de Dios, debemos de sacar de lo vil, ¿verdad? Si entre sacares lo precioso de lo vil, dice la palabra de Dios, serás como mi boca. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios en este versículo? Que nosotros estamos en un mundo lleno de maldad,
que nosotros estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de codicia, de ambición, de homosexualidad, de todas las aberraciones que puedan existir en este mundo, ¿verdad? Porque últimamente nosotros hemos visto que la mayoría de personas ya no quieren obedecer la palabra de Dios. Las esposas ya no quieren sujetarse a sus esposos. Los esposos ya no quieren amar a sus esposas. Los hijos ya no quieren respetar a los padres ni a las madres. Entonces se ha vuelto en estos tiempos un caos en la sociedad. Un caos que nos está arrastrando hacia donde no debemos de ser arrastrados. Pero Dios llega a tiempo. Dios dice, acércate a mí. Dios te dice a ti, llénate hoy de mí. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar los mejores consejos que nunca hayamos podido escuchar de alguna persona. Cuando tú entras y abres la palabra de Dios y Dios te guía hacia un cierto libro, hacia determinado capítulo y versículo, Dios te empieza a hablar de esa manera. Dios te empieza a aconsejar de esa manera. Dios te va introduciendo paso a paso en el camino correcto. El Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida y tú empiezas a entender lo que estás leyendo, porque hay muchas personas que lastimosamente se llaman cristianas, pero no leen, y si leen no entienden la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo para entenderla. Dice Jesús, escudriñad la palabra de Dios, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué encontramos nosotros la vida eterna en la palabra de Dios, en la Biblia? Porque este libro es el que nos da los pasos de la manera que nosotros debemos de caminar, de la manera que nosotros debemos de conducirnos en esta tierra, de la manera que nosotros debemos de expresarnos ante las demás personas, de la manera que nosotros debemos de ser sencillos y humildes de corazón, así como Jesús nos enseñó. Amén. No debemos de ser arrogantes, no debemos de ser insensatos, no debemos de hablar cosas que ofendan a las personas, sino que con la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, esa persona a la que tú le hablas va a recibir la palabra de Dios, va a recibir el consejo sano de Dios. Aunque muchas veces el enemigo va a querer oponerse en la mente del hombre, en la mente de la mujer, en la mente del cristiano. Esa siempre es una batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo nos pone las cosas atractivas a nuestros ojos, nos pone las cosas deliciosas a nuestro parecer, pero al final dice la palabra de Dios que es un camino de muerte, es un camino que nos lleva a la muerte eterna. Pero hay un camino angosto al cual nosotros hemos decidido introducirnos con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor Jesús. Nos hemos introducido a ese camino. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que hay un camino amplio, ancho, muy ancho y espacioso, ¿verdad? Y dice que muchos son los que entran por él. Pero hay otro camino muy angosto en el cual tú sientes que ya no puedes caminar porque te apretan por un lado y te apretan de otro y te jalan y te ponen a zancadilla para que puedas caer, pero ahí tú vas luchando. Ese es el camino que nos lleva a la salvación, porque hay un camino muy bien pavimentado, que ese no tiene estorbos, que ese no tiene obstáculos, que ese no tiene luchas, no tiene pruebas. Tú vas como que fueras en un deslizadero, sin estorbos, sin ninguna interrupción. Tú vas directo. El problema es de que al final de ese camino tú vas a caer al barranco, tú vas a caer al abismo, tú vas a caer al infierno. Definitivamente no hay otra palabra con la que podamos nosotros querer cambiar. No. El infierno es el infierno, el cielo es el cielo. Hay personas que se dejan llevar por los malos consejos, pero nosotros hoy
vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra de Dios. Y esto está en el libro de Santiago. Vamos a lograr nosotros, a través del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a lograr a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos como el caballo. Dios no quiere que nosotros seamos como el mulo, dice su palabra. Estos animales necesitan de un cabestro, dice, necesitan de una vara para ser entendidos. Pero no, la palabra de Dios nos dice que Él nos hará entender. Él hará entender a nosotros su palabra. Él nos enseñará. Él nos enseñará, dice la palabra de Dios, el camino correcto. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en la traducción regularmente conocida, la Reina Valera de 1960. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 2. Cuando usted agarra la palabra de Dios, siempre al inicio, antes, así como en todas las lecciones fuera del cristianismo, usted va a tener siempre un título al principio. Y estos versículos tienen un título también que dice la sabiduría que viene de Dios. Qué hermoso, la sabiduría que viene de Dios. Dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos hallamos en diversas pruebas? Siempre tendemos a desesperarnos, siempre tendemos a querer salir de esa prueba, siempre estamos nosotros clamando, como cristianos estamos clamando para que Dios nos saque de esa prueba, cuando en realidad deberíamos de solamente decirle a Dios: gracias por esta prueba, te ruego que tú me ayudes porque con mi fuerza no voy a poder lograrlo. Yo pongo mi voluntad en tus manos y que sea tu voluntad, tu santa y perfecta voluntad operando en mi vida. Y que nosotros pongamos en realidad esa seguridad, esa confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso. El apóstol nos enseña y nos aconseja que tenemos que estar gozosos, algo que es muy difícil para nosotros. Entonces nosotros venimos y decimos: ¿cómo voy a estar yo contento cuando estoy sufriendo? ¿Cómo voy a estar contento cuando mi hijo o mi hija, mi padre, mi madre o mi hermano están sufriendo? De ninguna manera me voy a poder gozar yo así. Pero la palabra de Dios no nos dice que tenemos que gozarnos del mal ajeno, sino que debemos de gozarnos en medio de la prueba. ¿Y cómo nos vamos a gozar en medio de la prueba? La palabra de Dios nos enseña a nosotros en el Sermón del Monte. Si tú lo has leído, si tú lo has estudiado, nos enseña ahí y nos dice: bienaventurados. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los pobres en espíritu. Aquí la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos avanzar en medio de la prueba. Debemos de avanzar en medio de la tormenta, porque en cualquier momento tú has caminado en un lugar y has encontrado una tormenta en el camino. ¿Qué es lo que tú haces? Tú corres a un escondedero, tú corres a un alojamiento, tú corres a un lugar donde tú sabes que no te causará daño esa tormenta. Pero la vida del cristiano dice la palabra de Dios, que Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra torre fuerte, y cuando nosotros somos cristianos dice que a Él tenemos que correr, solamente a Él. A Él correrá el justo y será levantado. Nosotros tenemos esa seguridad, debemos de tener esa seguridad, pero cuando nosotros no tenemos el consejo de la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando no hemos recibido la palabra y la atesoramos en nuestro corazón, cuando llegue el momento de la prueba, nosotros vamos a desfallecer. Acuérdese de aquellos 3 cochinitos, ¿verdad? Que venía el lobo y soplaba su casa, soplaba su casa y soplaba su casa. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos como esos cochinitos? Que construimos nuestra casa en un lugar inestable. Construimos nuestra casa
en un lugar expuesto a cuando venga el enemigo, pueda derribar esta casa. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de ser prudentes. Prudentes, la palabra de Dios nos enseña a ser prudentes y nos enseña a regocijarnos. Regocijaos, dice la palabra de Dios. Regocijaos siempre. Y el versículo 3 nos dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿A quién está probando Dios? ¿Qué es lo que Dios prueba de nosotros? ¿Será que Él pone a prueba nuestras habilidades? ¿Será que Él pone a prueba nuestras fuerzas? Claro que no. Nuestras fuerzas físicas no sirven para nada. Nuestras habilidades intelectuales no sirven para nada delante de Dios. Lo que Dios pone a prueba es, dice, nuestra fe. Nuestra fe es lo que Él pone a prueba. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Así como el siervo Abraham. Él no dudó en ningún momento cuando Dios le dijo que se fuera al monte y que ahí iba a sacrificar a su hijo. En ningún momento este hombre dudó. Por eso fue que él fue llamado el padre de la fe. Aún hasta hoy en día, y no sé hasta cuántos años más, él seguirá siendo llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él solamente se dejó dirigir por Dios. Cuando Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela y vete a esta tierra a la cual yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo él? Ese fue el primer paso de fe, porque él no sabía para dónde iba. Él no sabía para dónde Dios lo iba a llevar. Pero ¿qué hizo él? Obedeció la voz de Dios. Es muy importante obedecer la voz de Dios. Cuando tú sabes que es el Espíritu Santo de Dios el que te está hablando, Él no te va a traer tristeza. Él te va a traer alegría, Él te va a traer gozo, te va a traer paz, te va a traer seguridad. Tú te vas a sentir que es Dios realmente el que te está hablando, porque Él te está dando los medios necesarios para que tú te puedas mover. Y cuando Dios nos mete a prueba a nosotros, Él nunca nos deja. Es lo que tenemos que tener presente nosotros. Dios nunca nos deja en medio de la prueba. Dios nunca a nosotros nos va a meter en un río sabiendo que nosotros no podemos nadar. Dios no nos va a meter a nosotros en el fuego sabiendo que nosotros nos vamos a quemar. Pero Él dice que yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Yo estaré contigo en donde quiera que vayas, dice la palabra de Dios. Así que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios ha prometido estar contigo. Jehová tu Dios ha prometido acompañarte en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de los contraataques del enemigo, en medio de todos los dardos de fuego del maligno que puedan llegar a tu mente. Ahí está Dios. Ahí está Dios esperando a que tú des un paso de fe. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Que cuando nosotros estemos en medio de esa prueba, Dios va a estar allí con nosotros. Dios va a estar tomándonos de su mano. Él nos va a llevar, dice que nos va a guardar con su diestra de poder. No debemos de dudar nosotros. Nosotros debemos de aumentar esa fe, de crecer en nuestra fe, saber nosotros de que en este momento no tenemos lo que un día Dios nos prometió que íbamos a tener, pero que en el momento preciso Dios lo va a traer. Que en el momento preciso Dios nunca llega ni antes ni llega después. Dios va a llegar en el momento preciso y va a usar lo que Él tenga que usar. No importa lo que tenga que usar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Y en su soberanía Él todo lo puede hacer. Él puede hacer contigo y conmigo lo que Él quiera. Yo no puedo oponerme a la voluntad de Dios. Nosotros podríamos oponernos a la voluntad de cualquier otra persona, pero a la voluntad de Dios, ¿quién se opondrá? ¿Quién podrá oponerse? ¿Quién podrá resistir el poder de Dios? ¿Quién podrá resistir la mano de Dios? Así que Dios lo que quiere es que nosotros sepamos que esa prueba nos va a producir a nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Paciencia.
¿Por qué va a producir paciencia en nosotros? Porque Dios ha visto que en nosotros hay impaciencia. Entonces Dios quiere meternos a esa prueba para que a través de esa prueba que nosotros vamos a pasar, cuando nosotros salgamos vamos a ser pacientes, vamos a aprender a esperar en Dios. Como decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová, pacientemente. Así debemos de ser nosotros, así debemos de actuar pacientemente. Cuando se trata de que la voluntad de Dios va a actuar en nosotros, tenemos que tener paciencia. Nosotros tenemos que avanzar en nuestra fe, tenemos que hacer que esa fe crezca, tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al enemigo, resistir los dardos de fuego del maligno. Por eso la palabra de Dios nos dice que no debemos de estar desnudos, sino que debemos de estar vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es esa espada que si nosotros no la tenemos en nuestro corazón, en ningún momento la podemos usar. ¿Por qué? Porque no la tenemos en nosotros. No se trata solamente de que cuando venga la aflicción yo me voy a dormir y deje abierta la Biblia en el Salmo 91, porque el que habita el abrigo del Altísimo, ¿verdad?, morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de eso. La Biblia no es un amuleto. Déjame decirte que la Biblia no es un amuleto. La Biblia es un libro normal. Es un libro de papel. Es un libro que se rompe. Es un libro que si tú lo quieres quemar, lo quemas. Y déjame decirte que así como tú lo lees, así también los demonios pueden leer ese libro. La diferencia es de que tú como cristiano pones en práctica, vives la palabra de Dios. En cuanto a los demonios, ellos la usan para señalarte. Ellos la usan en contra tuya. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy cristiano y quiero y estoy siguiendo el camino de Dios, pero ellos saben que tú estás haciendo lo contrario. Por eso vienen los ataques, por eso vienen las angustias, por eso vienen las aflicciones. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros debemos de usar la palabra de Dios, no la tenemos en nosotros. Jesús venció al enemigo a través de la palabra. ¿Qué era lo que el enemigo buscaba de Cristo Jesús? Adoración. Adórame, le dijo él, adórame aunque sea un ratito y te voy a dar todo esto que tú ves aquí. ¿Qué es lo que el enemigo pide de ti también? Adoración. El enemigo está dándote esa oportunidad a ti, adórame. Él no te dice, póstrate ante mí, pero aquí te mando esto y esto, estas cosas que a ti te van a emocionar. Y a través de esas cosas materiales, tú te vas a apartar de Dios. Tú te vas a apartar del camino de Dios y te vas a volver a los ídolos. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él abomina la idolatría. Pero entonces, volviendo al tema en el que estamos, dice que la prueba nos va a hacer pacientes. En el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando el Señor quiere que nosotros cambiemos, Él nos va a meter al fuego. Recuerda bien de que el que trabaja con la plata y el que trabaja con el oro, Él mete el oro que Él tiene en sus manos, Él ve que no está apto ese material todavía para hacerlo una joya especial, para hacerlo un anillo de matrimonio con diamantes, o un arete, o un collar. Este hombre o esta mujer que trabaja con estos metales, él sabe que estos metales son muy especiales, son unos metales que son de mucho valor, y él lo que hace para que estas joyas resalten, para que estos metales resalten en su belleza, él los mete al fuego. ¿Para qué los mete al fuego? Este hombre agarra el oro
es que está contaminado con muchas otras cosas que le han caído cuando el oro o la plata fueron recogidos del lugar o de la mina de donde lo fueron a traer o del río de donde lo sacaron. Entonces empiezan a meterlo al fuego, lo ponen en el fuego y está este hombre paciente esperando y lo calienta y lo calienta y a cada cierto tiempo se levanta y lo va a ver, lo va a supervisar. A cada cierto tiempo él voltea a ver cómo va, cuál es el proceso que lleva este metal. Entonces él va viendo el cambio que va pasando en estos metales. ¿Por qué? Porque el fuego es el que purifica. El fuego va quemando las imperfecciones, va quitando esas imperfecciones y el fuego los separa, como se separa el agua del aceite. Es algo muy, muy hermoso que nosotros sepamos, ¿verdad? De que Dios nos mete entre el fuego, nos mete en la prueba. Él está probando nuestra fe. Él está queriendo sacar esa fe, que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente, ¿verdad? Él quiere, así como este hombre que está viendo a cada momento, está viendo cuál es el cambio que va teniendo el metal. Y él dice, no, todavía le falta. Así dice Dios, todavía te falta. ¿Por qué? Porque Él ve todavía hay imperfecciones en nosotros, pero Él quiere perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que nada nos falte. Dice que para que todo esté completo en nosotros, para que estemos cabales. Dios quiere que nosotros seamos procesados en nuestra totalidad. Que no nosotros provoquemos salirnos de esa prueba, sino que nosotros lleguemos al final de la prueba. ¿Por qué? Porque al final de la prueba está el resultado de lo que tú habías clamado antes a Dios. Al final de esa prueba está el resultado, como viene un estudiante de la escuela y está al final lo espera un diploma de honor. ¿Verdad? Ese es el premio que Dios quiere darnos a nosotros. Claro que Él no nos va a dar un simple diploma de honor a nosotros. Él nos va a dar una corona de justicia. Nos va a dar una corona incorruptible. Entonces, cuando este hombre ya ve que su rostro es reflejado en ese metal, él dice, esto ya está listo. Esto ya está preparado para que pueda ir a ser exhibido en una vitrina, porque ya se ve hermoso. Ya puedo ver mi rostro reflejado en este metal. Entonces Dios, cuando llega el final de la prueba a la que hemos sido sometidos, Dios dice, yo puedo ver ya mi rostro también reflejado en este hermano, en esta hermana. Dios dice, yo puedo ya poner a este hombre, a esta mujer en cierto lugar, no como adorno, sino porque sé que este va a brillar en medio de las tinieblas. Dios dice, ya puedo poner a este hombre en un lugar donde él va a poder hablarle a la gente a través de su testimonio, que el proceso que Dios lo pasó, que Dios lo transformó, el cambio, cuál fue antes de entrar al proceso y el cambio cuál es a la hora de salir de ese proceso. Que al principio era un hombre, una mujer impaciente, una mujer prepotente, una mujer con altivez de corazón, una mujer con egoísmo, pero a la hora de salir de esa prueba, de pasar esa prueba, sale una mujer primeramente llena de amor, que es el fruto mayor del Espíritu Santo. Ya sale con gozo, sale con regocijo, sale alegre, ya no sale con envidia, sino que sale ya queriendo convivir con los hermanos en la fe. Amén. Y con las demás personas, ella va a dar a conocer que ya es cristiana. Ella va a dar a conocer sin palabras que Cristo hizo un cambio en su vida. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere que haya un cambio en nuestra vida. Dios quiere que nosotros radicalmente cambiemos, pero con nuestra fuerza no lo lograremos. Con la fuerza y con la voluntad de nuestro Dios sí lo lograremos. Pero tenemos que ser sometidos a esa prueba. No debemos de clamar a Dios para que nos cure. No debemos de clamar a Dios para que nos quite el obstáculo. Porque recuerda muy bien, lo primero que vieron los hombres cuando Moisés los envió a espiar la tierra a donde ellos iban a entrar,
ellos lo primero que vieron, escucha bien, 10 hombres, la mayoría de los espías vieron una barrera muy grande. Ellos dijeron, no, aquí en esta tierra no vamos a poder entrar. ¿Por qué? Porque es tierra de gigantes. Es tierra de gigantes. Esos hombres tienen 6 dedos, son hijos de Anak. En los pies tienen 6 dedos, en las manos también. Imagínense, ellos nos van a comer a nosotros. Nosotros, dicen ellos, nosotros, a nuestro parecer, que ellos nos veían como langostas. Imagínate tú, la comparación de que el enemigo te pone a ti como una langosta, que tú te veas como una langosta y que él se vea como un grande. No, eso no es así. Tú sabes que eso no es así. Pero hubieron 2 hombres que vieron lo que Dios les mostró, escucharon el corazón de Dios. Ellos dijeron, cállense ustedes, dejen de hablar mentiras, no engañen al pueblo. Claro que esos hombres son grandes, pero Dios está con nosotros. Dios prometió que nos daría esta tierra. ¿Por qué hemos de dudar nosotros? ¿Por qué hemos de poner en poco la palabra de Dios? No, Dios nos prometió que nos la daría. Y si Dios se complace de nosotros, si Dios tiene misericordia de nosotros, dice, nos comeremos a esos gigantes como a pan. Así tienes que ver tú los obstáculos. Tú tienes que verlos como los ve un bebé, porque hasta un bebé puede comer pan. Si tú le das un pedazo de pan a tu bebé, claro que no se lo va a comer porque está muy seco. Pero si tú se lo remojas en agüita o en café o en lo que tú quieras y se lo das como sopita con una cucharita en su boca, él se lo va a saborear, él va a estar feliz. ¿Quién no puede comer pan? Pero tú no tienes que ver los obstáculos, tú tienes que buscar soluciones, no en tu sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Tú tienes que poner primero a Dios, porque dice que Él es el que va delante de nosotros. Él es el escudo alrededor nuestro, Él es nuestra gloria, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es el que siempre al final nos da la victoria. Dios no nos da victoria si no tenemos batallas. Dios no nos da corona a nosotros si nosotros no la hemos peleado. No merecemos esa corona si no peleamos por ella. Y recuerda muy bien que Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere que tu fe crezca, pero Dios te dice, no te salgas de la prueba, no abandones la batalla, no dejes el campo de fuego. No. Agarra tu arma, ponte tu casco, ponte tu cinturón, amárrate tus botas, ponte tu mochila y avanza hacia el enemigo, avanza, contraataca al enemigo, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Al final de esta batalla te daré una corona de justicia y tu fe será completa, nada te faltará porque Dios te dará todo lo que tú hayas deseado. Pero tienes que caminar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, en el versículo 4 dice que no nos va a faltar nada. Pero si es que acaso, ¿verdad? En el versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es a los que no tienen sabiduría, a los que quieren sabiduría de Dios, a los que quieren caminar inteligentemente sobre esta tierra. Cuando nosotros estamos faltos de sabiduría, Dios nos dice, pídeme, acércate a mí, que yo te la voy a dar y no te voy a reprochar nada. Yo quiero que tú aprendas de mí. Jesús siempre lo recomendó a nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Él no nos dijo, no lleves tu cruz. No. Dijo, el que quiera venir en pos de mí cada día, tome su cruz y sígame. Si Jesús tomó esa cruz y pasó un calvario, siendo rey, siendo Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué somos nosotros para no tomar esa cruz y caminar con esa cruz cada día?
Esa cruz es la que nos lleva a la salvación a nosotros. Esa cruz es la que nos lleva a Dios cada día más cerca. Y no te preocupes si aún no logras entender. Dios te va a dar la sabiduría. Solamente abre tu boca y dile a Dios: anhelo conocer más de ti, quiero, deseo, necesito más de ti. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu Santo Espíritu y yo quiero ser un testigo tuyo. Yo quiero ser un testigo de esos milagros que tú haces en los demás, o en mi vida, o en la vida de mi familia. Yo quiero exaltar tu nombre. Tú tienes que desear, tienes que anhelar esas cosas de Dios. Dios te las va a dar. Dios te va a dar la sabiduría. Y no te preocupes, porque Dios no te va a reprochar nada. Solamente dile a Jesús, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, dile: Jesús, Cristo Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres hoy a mí, porque he estado perdido en un mundo lleno de maldad y de pecado. El enemigo ha obrado en mi mente, en mis pensamientos y en mi corazón con maldades, pero ahora yo pongo esas cargas en tus manos. Yo pongo esas cargas en el corazón tuyo, porque tú eres el que sabe qué es lo que vas a hacer con esto. Yo ya me cansé de vivir una vida agobiada. Yo ya me cansé de vivir una vida burlada. Ya me cansé de que el enemigo se ría de mí. Ya me cansé de ser un payaso del diablo. Yo quiero ser un príncipe de tu pueblo. Yo anhelo ser un príncipe de tu pueblo. Yo quiero proclamar tu nombre. Yo quiero decirle y hacerle conocer a la gente, hacerle saber que tengo un Dios todopoderoso, un Dios que cambia, un Dios que da vida, un Dios que salva, un Dios que transforma, un Dios que renueva, un Dios que rompe las cadenas de maldad. Y yo entrego mi corazón hoy a ti. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón y llénalo de tu amor, llénalo de tu paz, llénalo de tu gozo. Yo quiero pasar esa prueba. Yo quiero que tú me pruebes, porque quiero saber si realmente puedo ser tu hijo. Quiero saber si realmente puedo ser tu siervo. Díselo en tu corazón a Dios, y Él te va a escuchar. No temas, porque Él te va a escuchar. No dudes, porque Él te va a escuchar. Y de un momento a otro, cuando menos tú te lo esperes, vas a tener la respuesta de Dios. Porque Dios es un Dios que escucha. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios que ama. Por eso Él envió a su Hijo a este mundo, para morir por todo el mundo, porque Él no quiere que el mundo perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú has hecho este clamor, no lo dudes, Dios te ha escuchado, y Él ya inscribirá tu nombre. Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida, y hay un libro de la muerte en el cual ya todo lo que tú hiciste, tus maldades han sido borradas. Dios dice: y aquí está la sangre de mi Hijo, con esto yo borro, yo limpio, yo no solamente cubro, sino limpio, y ya no me acuerdo de todo lo que tú hiciste. Pero permanece en mi camino, sé fiel a mí, y yo te daré la corona de la vida eterna. Que Dios te bendiga.